un amigo en Facebook me envió este video de un pastor hablando sobre si un cristiano podía o no comer morcilla. A mí me parece que ya el tema es una cosa que no deberíamos ni discutirlo, porque, en serio, pero lo importante de esto es que nosotros digamos la verdad para que la gente sea libre. Independientemente, las personas tienen el derecho a elección. Y vamos a hablar de esto un momentito. La gente puede comer morcilla. ¿Qué es morcilla? Morcilla es un embutido que es con la tripa del cerdo o en ocasiones de la vaca, que se llena de arroz y de sangre, y se hace arroz, sangre con unas especies, y se llena la tripa y se fríe y tú te la comes. Muy rica. Si me ponen a escoger entre las que yo he probado la puertorriqueña, he probado la colombiana y la argentina. La colombiana es rica, me gusta mejor la textura, sabe menos a, qué sé yo, es mejor textura. Otra cosa. Vamos a analizar esto. Yo no voy a usar el Antiguo Testamento porque tenemos suficiente información en el Nuevo Testamento para nosotros llevar a cabo el análisis. Hay una parte, sí, en la Biblia, en que estaban tratando de imponerle a los nuevos cristianos gentiles la circuncisión. Entonces, en el Concilio de Jerusalén se pusieron de acuerdo. Cuando usted lee todo según cómo pasó, a Santiago se le ocurrió, él tuvo una idea, él dio una opinión y dijo, pues vamos a solamente a decirle a los gentiles que hagan ciertas cosas. Dentro de esas ciertas cosas, estoy dejando la cita por ahí, dentro de esas ciertas cosas que se les dijo era que no comieran sangre, lo cual es parte de la ley. Ahora bien, analicemos esto. Primero que fue la opinión de Santiago y después dicen que la opinión de Santiago, dicen el Espíritu Santo también está de acuerdo. De nuevo, yo no jamás, escúcheme, jamás le voy a quitar validez a lo que la palabra dice. Lo que yo sí creo que hay que estudiarlo en un contexto distinto y con una perspectiva distinta. Estamos hablando de los comienzos de la iglesia y estamos hablando de ese avión siempre pasa, oye. No, siempre que vengo a este parque el avión pasa. Deja que pase el avión. Ahí está. Deja que pase el avioncito, que el avioncito le dio con... ¿Estamos? ¿Puedo ya? Ok, ya está alejando. Analicemos el contexto en el que pasó esto. Estamos hablando de una iglesia nuevecita, está recién, el evangelio está recién llegando. Entonces hay una lucha de poderes entre los judaizantes y, por ejemplo, Pablo, Pedro, Pedro fue testigo de primera mano de que el Espíritu Santo estaba derramándose en los gentiles de la misma manera que con los judíos. Entonces Pedro dice, espérate, no le pongamos más cargas a esta gente de la que tenemos que ponerle. Y tuvo la idea, Santiago, de hacer esta lista de requisitos y después, cuando se le manda la carta a las iglesias, se dice, nosotros estuvimos de acuerdo y el Espíritu Santo. De nuevo, yo no jamás de los jamases, yo voy a quitarle validez a lo que dice la Biblia, pero sí quisiera estudiarlo en un contexto que tiene que ver con el contexto cultural de aquel tiempo y que tiene que ver con el contexto, religioso de aquel tiempo. Voy a tomar una pausa, voy a hablar de algo más que pasó. Cuando Judas se ahorcó, los apóstoles tomaron la decisión de echar a suerte quién iba a reemplazar a Judas. Ahora bien, en ese momento todavía el Espíritu Santo no había llegado hasta donde ellos. Entonces ellos tiraron a suerte y cuando tiraron a suerte salió Matías, ¿ok? En mi humilde opinión, para mí eso no fue una decisión acertada y me explico. Solamente hay 13 apóstoles que Cristo llamó personalmente y Matías no es uno de ellos. El apóstol Pablo fue llamado por Cristo personalmente, caminó a Damasco.
Así que esa posición, desde mi humilde opinión, y seguramente van a haber gente que han estudiado mucho más que yo y puedan contradecirla, esto es una opinión, esto no es regla y esto no está escrito en piedra. Desde mi humilde opinión, esa posición a quien le tocaba era el apóstol Pablo, porque cuando vemos en la historia, Cristo, por lo menos lo que la Biblia dice, no llamó a nadie más que a 13 y uno se ahorcó. Quiere decir entonces que la decisión además, la manera en que se escogió, no es una manera en que se escogieron los demás. O sea, el único que no escogió Cristo lo escogieron a la suerte. Y cuando Cristo vino a Israel, tenía todo el país para escoger gente que fueran sus apóstoles, ¿verdad? Entonces, esta gente solamente le dieron 2 opciones a Dios. Le fue a Matías y al otro. Entonces ganó Matías, por suerte. Y ellos también dijeron que el Señor es el que había escogido a Matías, cuando obviamente no fue el Señor el que escogió a Matías. No le estoy quitando veracidad al relato bíblico. El relato bíblico está inspirado para que nosotros lo veamos y lo podamos analizar críticamente. Desde mi punto de vista, la decisión que tomaron los apóstoles no fue correcta en el sentido de que los escogieron por suerte y no se nota en ningún momento la mano de Dios para escoger a Matías como apóstol, sino que fueron los mismos apóstoles quienes tuvieron la idea de que había que reemplazarlo. La Biblia dice que en la ciudad está fundamentada, el fundamento de la ciudad en el libro de Apocalipsis tiene los nombres de los 12 apóstoles. ¿Cuáles 12 apóstoles? Los de Cristo, lo que Cristo escogió, o Matías también está colado ahí. Lo que quiero traer con esto es que de la misma manera en que ellos escogieron a Matías, también escogieron cuáles iban a ser las restricciones o las imposiciones que se le iban a poner a los gentiles. Y mire por qué yo creo que la decisión no fue la más acertada. Primero, porque están incluyendo cosas de la ley, y el apóstol Pablo más tarde, en ninguna de las cartas, más tarde, desde Romano en adelante, usted no vuelve a hablar del tema. Por el contrario, Pablo nos dice que no dejemos que nadie nos juzgue por lo que comemos. Y Pablo abarca más de lo que ellos hicieron dentro del concilio de Jerusalén. Esto fue como para apaciguar a los judaizantes. Pero lo más importante, ¿cuál es la enseñanza de Cristo en cuanto a las cosas que nosotros comemos? Cuando los fariseos empezaron a criticar a esta gente no se lavan las manos, Jesús dijo algo bien importante. Jesús dijo, lo que entra en el cuerpo no es lo que lo contamina, sino lo que sale. Porque lo que entra en el cuerpo va a terminar a la letrina. Quiere decir entonces que nada de lo que va a terminar a la letrina es determinante en cuanto a la salvación o la vida espiritual de una persona. Usted ve. En ese sentido, cuando vemos las enseñanzas de Pablo, cuando vemos la enseñanza de Cristo, nos damos cuenta de que ese reglamento que se puso, desde mi humilde opinión, aplicaría solamente a la gente de aquel tiempo por el contexto histórico en el que se hizo. ¿Ok? Por la razón histórica por la que se hizo, pero no aplicaría al mundo entero por el contexto histórico en el que nos encontramos nosotros. ¿Ok? Si yo veo las palabras de Jesús contradicen lo que los apóstoles en aquel momento impusieron a la iglesia. Esto es algo controversial, hermano. Y créame que si usted tiene una opinión distinta a la mía, lo discutimos. Me gustaría preguntarle esto a alguien que yo confío en su opinión. Así que voy a tratar de ver si él me responde esta pregunta. Personalmente, esta es mi opinión. Personalmente, creo que si estudiamos los dichos de Jesús, Jesús dijo, lo que entra al cuerpo no es lo que contamina. ¿Me entiendes? Lo que entra al cuerpo no contamina. Jesús no hizo excepciones. Y cuando vemos a Pablo dice, mira, cuando vayas a la carnicería, come lo que haya. No importa si es ahogado, no importa si no es ahogado, no importa lo que haya, cómetelo. Cuando vemos las enseñanzas del resto del Evangelio y las enseñanzas de Cristo, antes de ese punto, yo llego a la conclusión de que la decisión que se tomó en ese momento, aunque fue buena para el desarrollo y el libre, la
feliz convivencia de las iglesias entre judíos y gentiles no es aplicable a todos nosotros porque pasó en un tiempo en el que era necesario hacer eso. ¿Qué quiero decir yo con esto? Quiero decir que es cuestión de conciencia. Si tú crees que no debes comer carne, que no debes comer morcilla, no comas morcilla. Pero tirar una línea y decir el que come morcilla está en pecado o está pecando, a mí me parece que va en contra de lo que estableció Jesús. O sea, ¿qué parte de la Biblia vamos nosotros a escoger? Si la Biblia, Jesús me dice, lo que entra al hombre no lo contamina, sino lo que sale del hombre, porque y después nos dice la Biblia que el reino de Dios no es comida ni bebida. Entonces, ¿cómo el Espíritu va a decirle a las iglesias que dejen de comer ciertas cosas? Cuando ya el mismo Jesús, o sea, el Espíritu no se va a contradecir con Jesús. Quiere decir entonces que en el momento histórico en que ocurrió, la mejor decisión era esa, pero si miramos el contexto histórico en el que nosotros estamos, eso no sería ningún problema dentro de la iglesia. Eso no sería ningún problema. Lo mismo con el velo en la mujer. O sea, eso no sería ningún problema en la iglesia del siglo XXI. Pero sí era un problema en la iglesia del primer siglo en el contexto cultural histórico en el que ellos estaban. Resumo con esto. ¿Puede el cristiano comer morcilla? Si quieres comerte la morcilla, cómete la morcilla y dale gracias a Dios. ¿No quieres comer morcilla? No comas morcilla y dale gracias a Dios. Porque encontramos evidencia en algunos lugares. Por un lado encontramos evidencia que nos dice que nada de lo que nos comamos nos va a afectar nuestro corazón, nuestro ser interno. Y por el otro lado encontramos esa restricción que se le dio en un tiempo específico a un grupo de personas específicas. Nada, si tienes una opinión distinta a la mía, te pido, no me insultes. Entremos a la discusión. He tomado la decisión de que yo no voy a responder insultos. De aquí en adelante, si tú empiezas a hablar de otra cosa que no es el tema, te voy a borrar el comentario. Y tan fácil como eso. Tan pronto como tú hagas el comentario no tenga que ver con el tema, que tiene que ver con mi persona, pues entonces ya no tenemos nada que hablar. Porque no quiero entrar en discusiones estériles. Vamos y discutimos el tema. Busquemos en la Biblia. Busquemos a ver dónde y cómo fue que pasaron las cosas y lleguemos a una conclusión. Para mí es una cuestión de conciencia. Y para ti, nada, ahí te la dejo para que la pienses.